La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado David Lahoz, abogado, politólogo. Él es director del Departamento de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hoy es un día ideal para hablar con politólogos, con personas que sean ajenos al quehacer político o político partidarista. David, buenos días, encantado Buenos días, de buenos tu días. debut Buenos días. en el programa. Bienvenido. Gracias. Una radiografía rápida, después entraremos en detalle de lo que de ese acontecimiento inédito del día de ayer. Bien, lo que ocurrió en el día de ayer se puede decir que fue crónica de una muerte anunciada, porque ya el doctor Leonel Fernández en octubre había hablado de la debilidad del sistema electrónico. Y resulta que ahora los hechos le han dado la razón, es decir, se ha comprobado que ese sistema tiene debilidades y que esas debilidades en un momento dado pueden ocasionar un problema serio a la organización electoral, al sistema del voto e incluso al conteo, porque no hay fiabilidad, no hay concreción, es un sistema completamente intangible y sujeto a unos equipos que, aunque la tecnología ha avanzado mucho, todavía no se tiene pleno control de los mismos, porque cualquiera de las variables que lo componen, que son muchas, puede fallar y entonces se presentan situaciones como la que en el día de ayer presenciamos que ocurrió a nivel nacional en República Dominicana. No puede decirse que fue un tema aislado en una provincia, en un municipio, en una mesa, sino que fue un problema generalizado que obligó a la Junta Central Electoral a admitir que había un problema técnico de una magnitud tal que se hacía imprescindible suspender las votaciones que se estaban celebrando en todo el país. Licenciado, ¿usted piensa que la República Dominicana fue muy ambiciosa, quiso ser muy innovadora, dado el hecho de que el voto electrónico o automatizado es usado apenas por muy pocos países en el mundo? En la India, Brasil y Venezuela se usa de manera generalizada. Otros países lo usan de manera parcial y algunos países, por ejemplo, como en España, han intentado usarlo paulatinamente, pero debido a que no ha dado el resultado esperado, no se han atrevido a usarlo de manera generalizada. Nos fuimos muy adelante y que eso ya se descarta en la República Dominicana, ¿o cuál es el análisis que usted hace al respecto? Yo creo que lo ocurrido es muy a la dominicana. O sea, cuando el doctor Fernández habló del tema, se cogió a chiste y que era un perdedor que estaba en el pataleo. Entonces, lo que ocurrió ayer, entonces ya nos dice la segunda parte del dominicanismo, debemos poner candado. Y el candado ahora es que definitivamente el voto electrónico no va en República Dominicana. Yo creo que a nadie se le ocurriría de nuevo plantear voto electrónico a nivel electoral en la República Dominicana. Podría ser que en grupos pequeños, en un club, quizás un partido político a su interior pueda hacerlo, pero definitivamente en elecciones nacionales no creo que a alguien se le vuelva a ocurrir plantear ese modelo, porque es que es muy vulnerable, son múltiples, o sea, hasta ahora todos coinciden en que lo que ha ocurrido es por un factor interno a la Junta Electoral que puede ser voluntario o involuntario, pero hay otras voces que dicen que no, que incluso pudo haber sido un hacker desde el exterior que maleara el sistema. Entonces, son muchos los factores de vulnerabilidad que tiene este modelo. Y en algo tan preciso como el voto y que es el derecho primero de toda democracia, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, todavía en el día anterior al proceso se hablaba de que desde el Estado se le estaba metiendo cuco a los empleados. Es decir, se estaba hablando de que con esos equipos los jefes políticos de los empleados públicos podían saber por quién se votó. Y obviamente, como está la tecnología hoy día y cada dominicano ya tiene un celular, sabe que sí, que los smartphones se prestan para muchas cosas. Entonces un sistema así y controlado
por un órgano público como es la Junta no garantiza el carácter secreto del voto. Se puede pensar que sí, que ese carácter sagrado del voto como secreto puede ser objeto de manipulación, y lo mismo ocurre con el conteo. Entonces, la fiabilidad de la democracia está en que la gente tenga la confianza de que ha depositado un voto y que ese voto va a ser respetado. Entonces, ese sistema no garantiza el respeto del Mira, voto. por ejemplo, el comunicado del PLD dice que hasta el momento de la suspensión, el PLD y la Fuerza Aliada estaban ganando en 126 de 158 municipios y 177 de 235 ¿Y distritos. cómo lo supieron? ¿Cómo sabían eso? Bueno, el tema es que eso es parte del juego democrático, y obviamente que el comité político con ese comunicado parece no darse cuenta de que ha perdido la partida frente a Leonel Fernández. Es decir, ellos no han tomado conciencia, parece que necesitan algo más de tiempo para darse cuenta que deben de revisar ese sensacionalismo y esa ingesta de poder que tienen, que le hace perder la objetividad. Esa es una declaración incluso imprudente, porque quien tiene que dar resultados electorales es la Junta, y lo que hay es una suspensión, y según la ley lo que viene luego es la anulación del proceso que hubo en el día de ayer. Y además es una lectura que no contribuye a que la democracia sane, porque también la oposición puede decir lo mismo. La oposición podría decir, y de hecho en las redes Sí. hay mucha fílmica que hablan incluso de conteos en mesas específicas donde se da ganador a candidatos opositores, pero por márgenes muy amplios. Ahora, Entonces, eso no contribuye con la salud de la democracia dominicana. el licenciado Laos, y el tema de que se hicieron después de las primarias del 6 de octubre, la Junta como que entró en razón, reconoció que debió acatar primero la auditoría previa, de que el conteo del voto manual con el voto automatizado debía hacerse en un 100%, y cosas así. Luego se hicieron 2 auditorías, la de la IFES y la de Alhambra. ¿Usted ve como analista una tosudez de la Junta en persistir con el voto automatizado? La Junta, creo que el error mayor que ha tenido es la falta de receptividad sobre los planteamientos que ha hecho la oposición. Pero ha sido receptivo lo de la huella, lo del conteo, lo de las auditorías, todo eso se Sí, hicieron. pero Entonces, en tiempo oportuno no ha dado satisfacción a los requerimientos que se le han hecho. Y el primero fue de que ese sistema no debía ser implementado en la República Dominicana. Ese fue el primero y de fondo. Entonces, desde que se obstinó en implementar ese sistema, desde ese mismo momento planteó una ruptura con la oposición. Esa es la realidad. Entonces, por eso, para mí, Leonel Fernández ni siquiera debió hablar anoche. O sea, con lo que se dijo en octubre es suficiente para saber que había un problema de fondo. El tema ¿pero por ahora, qué usted menciona tanto al doctor Leonel Fernández? porque fue el primero en advertir que había ese problema y nadie le creyó. Él fue el primero que lo planteó, que era demasiado vulnerable. Y los hechos ahora, de forma patética, le han dado la razón. Es un referente, él hizo un análisis, se tomó su tiempo, y creo que hizo una contribución al país advirtiendo de la posibilidad de que esto terminara mal. Y ha ocurrido, o sea, ya no es fábula, ya no es teoría, es algo que tenemos de forma concreta, y que dicen que él fue el único que le habló realmente al país sobre la realidad de la vulnerabilidad de este sistema de votación. Entonces, ahora la palabra clave es diálogo. Se tiene un tiempo específico, muy limitado, para resolver este problema, y sin un diálogo de los actores políticos no se va a salir a buen camino en materia electoral en la República Dominicana, porque tenemos eventualmente 2 procesos electorales y 3 con este pendiente que deben de ser resueltos ya, y eso obliga a un diálogo de los actores políticos dominicanos para que a la mayor brevedad, yo diría que esta misma semana, tiene que decirle al país cuál será la nueva fecha de las elecciones suspendidas en el día de ayer. O sea, eso no aguanta.
y obviamente que no vienen con un sistema electrónico, sino el sistema manual, que es el más fiable, el más confiable y el que la población conoce. Vamos a una breve pausa, David Laos, con tu permiso y los amables televidentes. Volvemos en unos minutos, todavía nos quedan muchos otras vertientes de todo este problema de la suspensión o anulación de las elecciones municipales. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el licenciado David Laos. Él es abogado y politólogo. Antes de la pausa hablábamos de que, bueno, dado las circunstancias, los hechos, lo que procede es que haya un diálogo. Pero a la luz de la ley, ¿qué es lo que procede? Porque no se contempla, la ley nuestra no contempla que se suspendan las elecciones. Algunos juristas dicen, no, es una anulación. No se pueden unificar porque la ley lo prohíbe con la de mayo, pero debe mediar un tiempo. Ese diálogo, ¿bajo cuál premisa se debe desarrollar para que sea productivo? Bueno, la Junta hizo lo correcto al suspender, pero lo que la ley habla es de anulación, es decir, que en el día de hoy se debe producir un acto administrativo de la Junta declarando nula las elecciones del día de ayer y convocando a una nueva fecha para que continúe el proceso de elección. La ley habla de que tiene un plazo máximo de 30 días para hacer esa convocatoria y celebrar las elecciones suspendidas o anuladas. Esos plazos son fatales, se dice el derecho. Pero el tiempo que debe mediar, licenciado, entre las municipales y las elecciones presidenciales y congresionales. La idea es que al 24 de abril los electivos municipales tienen que tomar posesión de sus puestos. Por vía de consecuencia, en el mes de marzo tiene que quedar resuelto el problema de las elecciones, con esta junta o con otra junta, pero eso tiene que quedar resuelto. Esa es la probabilidad. Ahí es esa situación también en la que ha dado pie a que algunos piensen que hay una premeditación y alevosía en el sentido de provocar un caos con el objeto de imponer una reforma constitucional. Eso se ha dicho. Creo que el diálogo puede subsanar eso porque está la ley, está la Constitución, que es la que tiene prioridad y no la apetencia que alguien pueda tener sobre cómo variar el curso institucional del país. Marchena acaba de anunciar que el presidente va a hablar esta noche a las 8. El presidente va a hablar. Pero yo siento, David, que el problema es que aquí no hay entes mediadores para ese diálogo. Es decir, pudiera ser el empresariado, pero el empresariado está comprometido con la reelección y con todo esto. Ya no tenemos a Agripino Núñez Collado, no lo tenemos. Entonces, el presidente pudiera ser un ente mediador, pero el presidente es parte del problema. El presidente dijo a viva voz que el PLD no le quitaba las elecciones a nadie, que ellos iban a ganar las elecciones a como fuera. Entonces, tampoco tenemos un presidente que es un mediador. Esa es una falla también de la Junta, es decir, la parte ética del proceso electoral no fue tratado, no se educó a la población en el sentido de que esto es un deber y un derecho y que la salud de la democracia descansa sobre un proceso electoral. Pero la Junta hizo una campaña. Pero no en el sentido del valor del voto, del valor ético, del valor del principio del voto. Y entonces se quedó todo en el ámbito de la contienda política, de los intereses de los partidos políticos y de esa lucha casi a muerte que tienen los partidos por alcanzar el poder. Esa es una falla que a la vez contraviene la Constitución porque los partidos políticos también tienen que contribuir y educar a la población para la democracia y no se ve en el ambiente de los partidos políticos que se esté trabajando para educar a la población para la democracia. Se observa que hay mucho liderazgo, de poder tirar la primera piedra mucho liderazgo que son antidemocráticos y que tienen actitudes que en nada encajan con lo que establece la Constitución como obligaciones de los partidos políticos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles liderazgos? Señáleme algunos. Es difícil encontrar un partido político aquí que tenga democracia interna real.
pero Por eso yo obviamente... le preguntaba que cuál de todos está libre y no, puede tirar la primera pero piedra en ese sentido. obviamente que el comité político del PLD desde hace un buen tiempo viene asumiendo posiciones antidemocráticas. Incluso la salida, la ruptura, la división que sufrió ese partido a raíz de la primaria tiene que ver con falta de diálogo interno, con falta de comprensión, con falta de ejercicio de democracia hacia el interior de ese partido, que no se va a resolver con discurso tampoco, porque ahora hay una moda como de discurso, todo el mundo quiere hablar, y eso no es diálogo, ni lleva a ningún Ahora, camino. licenciado, ya los hechos están ahí. El tema es que falló el voto electrónico y tenemos que irnos con la boleta manual. Sí. Y el otro tema es decidir una fecha y obviamente hacer la auditoría. Pero las cosas a la vez, como decía Ramón, que una cosa no quite lo otro. Pero pareciera que ese diálogo no debe ser difícil porque hay que buscar una fecha y es con la boleta manual. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo de la fecha tiene que decidirlo la Junta, yo diría que entre hoy y mañana. Con los partidos. Sí, con los partidos y con la parte de la comunidad internacional que está aquí Ya, colaborando afortunadamente. con esto. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, y prácticamente concomitante con el primero, es que debe de haber una investigación, porque también la democracia dominicana no puede seguir con esta ausencia total de rendición de cuentas. Así o sea, es. si algo falló, si hay algo que quedó mal, el país debe saberlo y se le debe explicar y convencerlo de que se trató de un error, de un hecho involuntario o de que hubo una mano criminal que actuó, pero no se puede quedar eso en el aire. Es decir, eso no debe ser parte de la negociación ni de la conciliación que haya sobre esto. Eso es completamente innegociable. El tercer elemento es una variable muy difícil porque cada partido va a querer sacar provecho de la situación. ¿Cómo Y así? más en un ambiente electoral, es decir, querrá beneficiarse de la catástrofe esta que hemos sufrido. ¿Pero en qué Y eso- sentido? Porque todos necesitan que hayan elecciones. Necesitamos esas nuevas autoridades que sean escogidas para que podamos seguir. ese es el punto que llama a suspicacia, porque evidentemente se nota que la oposición que no tiene el poder quiere que haya un proceso diáfano, porque es el mecanismo que tiene para acceder al poder. Pero hay quienes piensan también que los que detentan el poder están maniobrando para, sin proceso electoral, sostenerse en el poder o para manipularlo de tal manera que le favorezca. Pero Entonces ya eso no es sano. sí, ya. lesiona la imagen de ese partido, del gobierno también. Pero es imposible que en un ambiente democrático donde todo el mundo opina, se puedan evitar esos comentarios que ya son contrarios a la democracia y a la institucionalidad que establece el Estado constitucional y democrático de derecho que nos hemos dado desde 2010. Pero hay comentarios de ambas vías, es decir, porque ¿a quién le Claro. conviene esto? Entonces es momento de actuar. Pero es clarito que la oposición no detenta el poder. La oposición, habiéndose escogido el mecanismo del voto para acceder al poder, la oposición es la más necesitada en que haya un proceso sano. Eso es una realidad. Entonces las sospechas podrían venir del poder. Y de hecho, desde el año pasado se viene notando aquí un uso desmedido de la fuerza militar. Y se observó en el día previo a las elecciones y durante las elecciones mismas que había una alta presencia de militares en la calle. Y eso se duda de que estuviesen dirigidos por la Junta Central Electoral. Hay muchas dudas porque la Junta no ha dado tampoco demostraciones de una gran gerencia, de una gran eficiencia en la administración del proceso. Entonces, esas variables que pasó, porque es verdad que desde el día previo se sabía que había un problema y que se estaban manipulando los aparatos con que se llevarían a cabo las elecciones al interior de la Junta. Sin la presencia de los delegados. Sin la presencia de los delegados, eso también el país lo conoce. Eso sucedió. Entonces, en un ambiente tan militarizado, es obvio
que solamente la Junta misma o alguien con Pero poder usted dice era que tan podía. militarizado, ¿y dónde estaban esos militares? Yo En todos los transité y yo no lo puestos, vi. en todos los puestos de votaciones había una alta votación y los movimientos de los funcionarios también estaban fuertemente custodiados. Eso se vio en la calle y hay un montón de fílmicas que establecen que había una gran presencia. Alguien por ahí ha hablado hasta de número de efectivos en la calle. No tengo esa certeza para decirlo, pero de que había una gran presencia y unos controles muy fuertes, sí es notorio. Incluso todavía usted se acerca por los alrededores de la Junta del Distrito y por la Junta Central y va a notar que hay una especie de toque de queda por ahí. O sea, calles cerradas y presencia militar que preguntan a transeúntes y a personas en vehículos que qué buscan en la zona. Entonces quiere decir que si hay una presencia de las autoridades tan efectiva, si ocurrió algo al interior, o fue la Junta misma o fue alguien con poder, pero no hay posibilidad de que de forma física alguien accesara a los centros donde estaban los equipos de la Junta. El factor externo también no es descartable, es decir, hay hackers que pueden desde cualquier parte del mundo hackear un sistema de software, eso es una realidad, y hasta el hardware le pueden provocar situaciones, pero eso debe de obedecer a una investigación, y la investigación entonces sería la que diría si fue desde el poder o si fueron extraños lo que causaron este gran tollo en que estamos metidos y que esperamos superar esta misma semana. David Laos, muchísimas gracias por tu participación. Muy buen debut. Gracias. Gracias.